Muy buenos días, good morning Doral, gracias por estar aquí con nosotros. Escucha una guitarrita ahí de Así fondo, mismo, qué mi amor. lindo. Escuchen eso, hoy es viernes, pero es un viernes muy especial, Está no bueno. es tan movido así, no, es también es disfrutando la música, disfrutando la letra, disfrutando también la presencia de un un cantautor legendario cubano que posee una trayectoria musical, bueno, que supera 5 décadas, ¿no? Bueno, desde los años finales de los 69. Imagínense, finales de los 69, muy conocido y pues también para la comunidad cubana, muy querido. Así que le damos la bienvenida a Pedro Luis Ferrer Qué aquí bárbaro, en ¿verdad? Good Morning Fantástico, Doral. Muchas buenísimo. gracias. Muchísimas Bienvenido, gracias. Muchas Pedro. gracias por este convite, muy contento de Cómo me gusta estar hablar aquí. español. Sí. Y quiero que me quiera también la comunidad latinoamericana Totalmente, de claro que Miami, sí. porque yo también tengo muy en cuenta la cultura de Latinoamérica en general, ¿no? Sí, claro. Hablamos de los cubanos especialmente porque, claro, tenemos aquí en Miami pues una comunidad grandísima cubana, pero claro, a nivel latinoamericano, porque tengo que decir que también, por ejemplo, en Colombia, mi país, amamos toda esa música cubana y también tenemos mucho conocimiento de cantantes Sí, no, cubanos como usted. el público cubano es esencial para mí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, Pedro, ya tiene una presentación muy importante próximamente aquí en la ciudad de Miami. Háblenos un poquito de esto. El día 17 de septiembre, día que cumplo 70 años. Ese mismo día Ese cumple. mismo día ¡Bravo! Qué cumplo guay. 70 Felicitaciones años, anticipadas. ya a punto de cumplir 69. Ah, caramba. Va para atrás. Va atrás ahora. Y entonces haré un concierto realmente teniendo en cuenta ese cumpleaños, que es un cumpleaños no solamente de mi vida personal, sino de mi trabajo también. Me empecé muy joven en el mundo de la música y quiero festejarlo con una recordación también a la cultura del pueblo de Cuba, que es la cultura que me ha alimentado y nutrido, y la cultura latinoamericana también, porque tengo mucha influencia también del mundo de la música de Latinoamérica, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces recordamos que va a ser el 17 de septiembre, va a ser aquí en Miami, en el James L. Knight Center, ¿no? En Sí. el Ash Auditorium. Ahí mismo será, en el Night Center. ¿Cuándo fue la última vez que se presentó aquí en Miami? Hace meses hice un concierto bastante íntimo en el Real Café. Hicimos un concierto, me invitaron y participé con un pequeño formato instrumental. Y hace ya meses, bastantes meses que no me presento aquí en Miami. Así que vamos a hacer un concierto ahora para sentirlo con todo el amor que hay que sentir. Por supuesto, Pedro, y han sido muchos años cantando contra la dictadura. Sí. Vamos a hablar un poco de cómo a través de los años ha cambiado ese canto. Bueno, el canto mío ha estado enfilado en todas las vertientes, el amor no solamente la pareja, sino el amor en general, porque ahí, como se dice, de mala humanidad no pueden hacerse buenas instituciones, y es muy importante que las personas entiendan que los cambios se hacen en primer lugar cuando empieza a cambiar uno mismo, cuando uno mismo no se presta para cosas que no tiene que prestar. Es decir, la filosofía del amor, y toda mi canción, todo mi arte, todas mis canciones han estado de alguna manera enfocado con relación a eso, desde luego, contra todo tipo de dictadura, no solamente porque a veces hay muchos tipos de dictadura, y aunque está la dictadura militar y específica de la que suele hablarse, también está la dictadura cultural, muchos elementos de la cultura que a veces no son necesarios para vivir, que uno tiene también que aprender a despojarse de ellos, ¿no? Entonces, mi arte está enfocado en un sentido amplio, a favor, creo, de la libertad del hombre. Como, por ejemplo, ¿qué dictadura estamos viviendo en estos momentos que no es necesariamente la militar, como usted dice, o de países o gobiernos dictatoriales? Yo pienso que en el caso de Cuba en particular, se abrazó un diseño de Estado totalitario, verdaderamente, y eso ha hecho mucho daño, porque realmente un Estado no puede ser propiedad de un grupo de personas ni de una ideología. Un Estado tiene que ser representativo de la sociedad en pleno, y la sociedad nuestra es una sociedad diversa que entiende el desarrollo de muchas maneras, y es legítimo que cada cual plantee su visión, porque la gente tiene que tener derecho a participar en la política, y yo creo que ahí eso se atrofió, y esas son las consecuencias que se están pagando hoy. Gente que dicen que son continuidad de un mundo que en realidad tenía que haberse, muchas veces, en muchos aspectos no tenía que haberse continuado, sino todo lo contrario. Y eso por un lado.
Y bueno, está la dictadura de la cultura también, de muchos aspectos de nuestra cultura, porque yo siempre digo que yo soy el cubano que quiero ser, no el cubano que me impone, porque dicen que los cubanos son así. No, hay cubanos de muchos tipos. Tenemos a Martí y tenemos a Nico Saquito, que era un guarachero que se reía de todo. Martí se reía poco de las cosas, tenía un sentido muy serio de la vida. Y somos una gama compleja, como casi todos los pueblos. No hay una sola manera de ser cubano, ni como no la hay de ser venezolano, ni de ningún pueblo, ¿no? Y en ese sentido uno a veces ha tenido que estar luchando contra esos esquemas también. Correcto. Y, por ejemplo, ahora con las redes sociales, que pulula, que todo se expone allí y que de alguna manera también muchos se sienten como esclavos de las redes sociales, ¿cree también que las redes sociales han hecho una dictadura social en nosotros? No una dictadura. Yo creo que las redes sociales, ha habido un monopolio de la información y de la divulgación en eso. Y ahora, bueno, eso se ha convertido en un chorro donde hay de todo también. Hay bueno y malo, como ocurre siempre. Pero yo prefiero eso a que no haya verdaderamente un flujo de información y de opiniones y de cosas. Entonces, yo creo que indudablemente es un factor nuevo en la vida del pueblo de Cuba. Vamos a hablar de música también y vamos a escuchar también a este gran cantautor. Pero vamos a tocar un tema también noticioso, donde hace unos días estuvimos hablando de que Cuba anuncia la apertura de su comercio a la inversión extranjera por primera vez en 60 años. ¿Cómo ve usted esta nueva apertura en Cuba, en la isla? Yo sigo viendo todo que las cosas no se pueden abrir desde el Estado nada más. Yo creo que hay que abrir la participación de la sociedad en su conjunto. Y el problema es que hay que descentralizar eso, porque Cuba puede hacer lo que quiera, pero si lo sigue haciendo desde una visión del Estado, donde lo único que puede hacer y deshacer es el Estado, claro. Y además a veces inconsultamente, esas cosas pues sí, pueden ser mejor que otras, pero no resuelven el problema. Yo creo que lo que tiene que haber es una apertura en cuanto a la participación directa de la sociedad en ese comercio y en esas inversiones y todas esas cosas. Es lo que yo creo. Y ahora con todo ese fenómeno que se ha presentado en Latinoamérica, donde cada vez tenemos más gobiernos de izquierda, por ejemplo, yo que soy colombiana, y que hemos tenido pues esa situación ahora de tener por primera vez un presidente de izquierda en Colombia y así también como ha sucedido en otros países en Latinoamérica. ¿Cómo ve este esparcimiento de la izquierda en Latinoamérica? Bueno, eso no es nuevo. Ha habido, siempre ha habido una tendencia a que ese tipo de fenómeno ocurra en Latinoamérica y a veces retroceden, se van hacia otro punto. Yo no tengo propiamente hoy una opinión, habría que ver realmente qué es lo que se hace con eso. Porque también se habla mucho a veces en nombre de la izquierda. Y es como dice aquel refrán que dice que en nombre de Dios se hace el camino al infierno. O sea, hay que ver realmente. Yo creo que hay que revisar muy bien lo que es la izquierda y lo que esto es. Yo no me planteo mucho en esos términos. Yo me planteo sencillamente la cultura de la democracia, la cultura democrática. Yo creo que lo importante es qué hacen esas izquierdas con la democracia. En qué medida realmente favorecen a quienes dicen que quieren favorecer, a los trabajadores, a la gente humilde. En qué medida también le dan participación a las partes de la sociedad que verdaderamente aportan mucho, porque también son gente que tienen talento para crear riqueza y crear bienes y crear beneficios para la sociedad. Entonces esas cosas hay que verlas, porque no basta con que tú te pongas un título. Yo creo que es importante ver qué es lo que tú haces. Yo tengo un tío mío, decía un refrán, decía, cuando alguien te diga que comer no hace falta, no le escuches el habla, fíjate bien si masca. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que yo creo, que yo no me guío mucho por esos fenómenos. Por esos rótulos. Por esos rótulos, porque hay gente que han llegado al poder en sus países en nombre de la izquierda y mira muchas veces lo que están haciendo en sus países con sus pueblos y como meten en la cárcel a gente que en definitiva fueron a la lucha con ellos y lucharon contra Somoza, hicieron millones de cosas y hoy están metiendo hasta los sacerdotes en la cárcel. Y eso siguen hablando en nombre de la izquierda. Eso es la izquierda, pregunto yo, eso es la izquierda. Porque si esa es la izquierda, de verdad. Aterrorizante. Bueno, vamos ahora sí a escuchar más música, Pedro. De verdad que deleítenos con algunos de sus éxitos. Ya de aquí trajo su guitarra preparadito. Y qué rico que vamos a poder amenizar un poco este viernes en Good Morning Doral. Bueno, un fragmentico de una canción que escribí a finales de los 80 en Cuba, a comienzos de los 90. Era la época en que los cubanos no podían entrar en Cuba a los hoteles y había una especie de apartheid en ese sentido. Yo escribí esta canción que decían que era una ironía, ¿no? En realidad era un ideal. Uno tiene derecho a plantear cómo quiere uno también que quiere que sea su país.
país no puede ser solo un grupito de gente, tiene que haber participación. Entonces escribí este tema que se llama 100% cubano y dice así. Como que mi Cuba es 100% cubana, como que mi Cuba es 100% cubana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana, mañana reservaré el mejor hotel de La Habana. Luego me iré a Manadero a separar una casa con este dinero mío que me lo gané en la zafra, que me lo gané en la zafra. Como que mi Cuba es cubana 100%. Mañana reservaré un yate allí en Barlovento. Quiero pasar una tarde capturando la langosta, disfrutando a plenitud las riquezas de mi costa, las riquezas de mi costa. Cuba como un espejo, si repartimos parejo. Cuba 100%, si primero los de adentro. Buena. Eso. Impecable, ¿verdad? Excelente, sí. Entonces así tocando diferentes temas que le atañen y que le afectan a los cubanos. Por ejemplo, si tuviera que hacer una canción hoy en día, ¿no? También reflejando la realidad cubana, ¿qué tema tocaría? ¿En qué se inspiraría? Bueno, es que la realidad cubana está llena de asuntos no resueltos. Uh-huh. Y yo llevo muchos años escribiendo a casi todo. Aunque el mundo es infinito y no me las puedo dar de que le he escrito todo porque el mundo es infinito y los problemas son infinitos y hay tantas cosas que uno no ha visto, pero de todas formas he cantado mucho. Y siempre, como la canción mía aquella de Él tiene delirio de amar varones, les gustan hombres fuertes y sanos, que es una canción que mi granito de arena para de alguna forma crear la cultura democrática del respeto a la sexualidad y a la vertiente sexual que cada cual quiera realmente escoger, ¿no? Y ese tipo de cosas que, ya te digo, son cosas de la cultura, son cosas que se vienen arrastrando, porque esos asuntos no nacieron en 1959, nacieron mucho antes, esos prejuicios, esos asuntos culturales. Y en fin, yo le he cantado a todo. Hoy en día, bueno, tengo una canción que tampoco es nueva, pero que dice Si no me voy de Cuba. Si no me voy de Cuba, ok. Se llama así. Un trocito, porque es la canción. Si no me voy de Cuba, no entiendas que me quedo. Transito en una gruta de esperanzas y miedos que conduce a la vez al ruido y al silencio, al pájaro y al pez. Muy bueno. Es un fragmentico, un fragmento muy bueno, de verdad. Un fragmentico. Bueno, Pedro Luis, también tengo entendido que hace poquito se realizó documental sobre su vida. Jorge Soliño, claro que sí. Hizo un documental sobre... El documental se llama... Sobre un pedazo de mi vida, vamos a decirle así. El trueno y el viento. No es nada, Pedro. No. El trueno y el viento. El trueno y el viento se llama. Porque dice un pedacito de su vida, o sea, ¿en qué se centraron para hacer este documental? Bueno, hay opiniones de amigos, de artistas, gente que incluso no conozco. Una valoración. El documental es de un documentalista, no es un documental mío que me hago yo a mí mismo, es una visión que hay de mí, donde yo participo. Sí, Jorge Soliño, el documentalista, sí, claro. Además que es muy amigo mío. Excelente, claro, yo también conozco a Jorge Soliño. Somos hermanos y él me quiere y me respeta mucho. Es un documental lleno de amor y de cariño hacia mi persona. A mí siempre los elogios, me parece, con relación a uno, me parece un poco que exageran, pero bueno, no es que yo sea, es que me da un poco así me siento un poco raro
con los elogios, y a veces tan raro como cuando no se habla bien de ti. Entonces, es una cosa, es así, pero bueno, yo agradezco los elogios, los agradezco, es visión que tienen los demás de mí, de mi obra, de mi quehacer. Yo lo único que puedo decir es que realmente he trabajado mucho con todo el amor, tratando de hacer un arte que cumpla con lo que debe ser el arte de una sociedad en la vida, ¿no? Y mi vida personal, bueno, una vida normal, pero básicamente me he dedicado a mi trabajo. Soy una persona que me entrego casi a tiempo completo en mi trabajo, ¿no? Y ese documental refleja de alguna manera eso y las visiones que tienen los demás de mí, el punto de vista del documentalista en este caso, ¿no? Ahí estamos viendo unos pedazos, unos fragmentos sí. de este documental. ¿Ya ha tenido la oportunidad de verlo completo? Sí, lo vi completo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintió cuando...? No, yo lo que acabo de decir es lo que siempre me pasa, cuando veo que se me elogia así, pues me quedo un poco así, porque bueno, uno no sabe si realmente esas cosas... Pero estuvo de acuerdo con todo, con la producción, como lo expusieron. Los elogios los interpreto como cariño, como abrazos y besos de la gente hacia uno, y así uno... Sí, lo demás, sí, en sentido general está reflejado ahí. O sea, es una realidad. Sí, es una realidad. Porque el problema de eso es que yo siempre digo que los asuntos, las cosas que le han ocurrido a uno en el mundo profesional en Cuba, no son propiamente con uno, son los problemas que ocurrirían con cualquiera. En Cuba hay como una especie de cuchilla que tiene una altura, y si tú levantas la cabeza por encima de esa altura, sea quien sea, te coge la cuchilla. El problema es la cuchilla, esa es la cuchilla que tiene que acabarse. Con todo el mundo, entonces surgen esas historias. A pesar de todo eso, uno ha hecho su obra. Y no voy a decir que esos problemas me han limitado en hacer mi trabajo, porque es como la famosa paloma kantiana. La paloma vuela gracias a la resistencia del aire, no sin el aire. Y entonces esa es la vida que me tocó vivir, es el asunto. Pero lo otro es que no me gusta hacerme víctima, no quiero ser víctima, porque eso es una realidad que yo escogí y es una lucha en la que yo participé, y cuando te metes en una bronca y te dan una galleta, bueno, tú diste lo tuyo, tú das lo tuyo, hice mi obra y dije lo que tenía que decir, lo que sea. Con limitaciones en el sentido de que yo tampoco soy martirológico, yo no soy una persona que ¿cómo se llama?, que profese el martirologio. Y creo que estoy dispuesto siempre a transformar la realidad de Cuba hasta un límite, en el sentido de que yo no quiero martirologio, yo quiero que la vida fluya y que haya una evolución. Me da tristeza realmente ver las situaciones martirológicas que se están dando a veces con algunas personas que respeto y comprendo, pero yo tengo mi punto de vista también al respecto, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que no es que se quiera hacer víctima, pero hay cosas que son realidades, ¿no? Y son hechos que sucedieron. Por ejemplo, el tiempo que usted estuvo en la isla antes, o sea, ¿nos puede de pronto contar un poco de lo que más, digamos, le impactó y le afectó en su vida? Yo hice canciones que elogiaban el proceso de la revolución, porque yo vengo de una familia de fidelistas, revolucionarios, gente que luchó contra la tiranía de Batista. Sobre todo cuando Batista dio el golpe de Estado, y que fueron encarcelados, pero no eran, unos eran comunistas, otros no, otros realmente tenían bastante prejuicio con el comunismo. Incluso un hermano de mi madre que fue a Moncada no era comunista. Y yo vengo de esa familia, y desde luego yo no empecé a hacer una canción crítica en Cuba desde una óptica, nunca tuve que ver nada con una óptica contrarrevolucionaria propiamente, sino me parecía que la revolución no podía ser como yo estaba viendo en algunos aspectos que era la revolución. Entonces, esa fue mi visión. Y desde luego en aquel contexto no era fácil eso, y ese era un punto de vista que no se quería admitir, no se quería ver, y te metes en el mismo saco. Entonces al final me padecen las consecuencias que padeció todo el mundo. Aunque tú no hayas tenido una visión contrarrevolucionaria propiamente, pues así lo entendió una parte de la burocracia, y tomaron medidas y censuraron canciones, me quitaron de programa, por entrevistas, por cosas. Nada nuevo es lo que pasaba en esa época en Cuba con todo el mundo prácticamente. Entonces me pasó lo que le pasaba a cualquiera, en definitiva. Es lo que quiero decir, que el asunto es más complicado que un asunto mío propiamente, no es un asunto personal, es un asunto de limitación de un contexto y una realidad que realmente no debió ser como ha sido en la mayoría de los aspectos, ¿no? ¿Hay alguna canción que pueda tocarnos ahora que quizás haya sido esa piedra en el zapato en aquel momento? Esta misma canción que yo hice 100% cubano fue interpretada como una ironía. Yo dije, no era ironía, es mi ideal, es mi punto de vista, es como yo creo de alguna manera que debe ser nuestra realidad. Y yo creía que muchas cosas de esas eran realmente, ¿cómo se llama?,
como abandono de las posiciones de la revolución. Mi mamá me decía, porque tenía una mamá que era fidelista, y me decía, mijo, eso ocurre porque Fidel no lo sabe. Y entonces yo muchas de esas canciones, siempre lo digo, lo he dicho en varios programas, las hice para que Fidel se enterara, porque mi mamá decía que Fidel no lo sabía. Y después en el tiempo entiendes que muchas de esas ideas eran realmente ideas de Fidel. Claro. Esas concepciones de la PAJEI, de que nosotros no nos hospedáramos en un hotel, de que los cubanos no, y que vinieron del turismo, vinieron del extranjero, y los cubanos no tuviéramos derecho a participar. Esas fueron ideas suyas. Y en realidad, ya te digo, es una vida que uno ha tenido que ir descubriendo cosas y ha tenido que ir viendo cosas en la medida en que esas cosas pues tú las vas entendiendo, pues tu mentalidad, tu visión va cambiando de todo, ¿no? Y se va abriendo también. Y se va abriendo el camino. Entonces, pero bueno, prácticamente tengo muchas canciones que tienen que ver con eso. No todas, pero muchas canciones mías tienen mucho que ver con esa realidad, como El Amigo Palero, que yo viví en la barriada de Regla, un pueblo ultramarino de una cultura religiosa de origen africano muy grande. Yo viví ahí 18 años, mis 2 hijas mayores son de allí, y entonces... Mi amigo Palero. Amigo Palero. Amigo Palero. Vamos a escuchar un pedacito. pedacito. Dale, dale. Adelante. Uno de la extrema izquierda me vio con una vacua. Me dijo, véndele al socio porque te vas a embarcar. Le dije, vete tranquilo, el socio es buena persona. Ahora lo estoy despidiendo porque se va para Angola. Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuá. Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada, y algunos que no son nada. Yo conozco a Mazantín, no a Mazantín y el torero, sino al que lleva la masa y el pin se lo da al obrero. Y luego se justifican negando que existe cielo, citándome a Calomar, a Lenin y al mundo entero. Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuá. Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada, y algunos que no son nada. Muy bueno, muy bueno. Maravilloso, y qué voz, un poeta también, Pedro Luis Ferrer. Muchísimas gracias por traernos pues todo ese gran talento, esa gran trayectoria, esa leyenda viva aquí en nuestra cabina de Good Morning Doral, y próximamente aquí en un gran evento, en un gran espectáculo el 17 de septiembre. El 17 de septiembre a festejar conmigo 70 años. Mi 70 cumpleaños. 70 cumpleaños, ya a punto de llegar a los 69. ¿Y qué piensa hacer de cumpleaños, además de trabajar allí? Vamos a ver, lo primero es que el concierto y los amigos acudan para poder hacer una noche feliz. Vamos a recordar todas estas canciones y muchas otras, y vamos a hablar de la cultura del pueblo de Cuba, que es una cultura nueva, un pueblo nuevo que viene de todas partes, se entronca con el mundo en casi todos los aspectos, y eso es lo que yo quiero expresar esa noche allí. Bueno, y que sigan los elogios, porque hablaba que al principio no le gustaban mucho los elogios. Los elogios siempre a uno le gustan, porque los elogios son cariño. Exactamente. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbra mucho a los elogios y le molesta si no lo elogian, y hay una especie como de enfermedad del elogio, que es lo que a mí no me gusta, y yo no quisiera sorprenderme. Bueno, que sigan los cariños. Los entonces, cariños, sí, los cariños, porque siempre se agradecen. Público. Yo prefiero Sí. prefiero un elogio en vida que un homenaje en muerte, porque el elogio lo disfruta el que está. Porque el homenaje en muerte, ¿quién lo disfruta, Pedro? En Cuba es muy raro, porque en Cuba a veces la gente, los mismos que te organizan los elogios y los homenajes son los que te dan los mítines de repudio después en un momento dado. Entonces es tremendo eso. Yo siempre he estado bastante renuente cuando me han querido hacer homenaje y eso, precisamente por eso, porque sobre todo en una realidad aquella que ha sido bastante complicada. Claro. Y entonces, bueno, pero bueno, yo ese documental, si está hecho, lo garantizo con todo el amor. Soliño ha sido mi amigo durante muchos años. Nos conocemos muy bien, y él lo hizo porque entendió que era una deuda suya y que era una deuda de la cultura. Bueno, él entiende así. Yo se lo respeto, lo valoro, lo agradezco. Es un documental que me dio placer
cuando lo vi. Y bueno, es su visión, como quiera que sea su visión, porque el documental lo hace él, ¿no? Qué bueno. Trabajé con Soliño en Univisión muchos años, así que Soliño, excelente persona. Excelente y amigo, productor. excelente amigo. ¿Dónde se puede ver el documental? Todavía no lo han estrenado, todavía todavía no han hecho un estreno. Lo que hay es un tráiler publicado. No tengo la información ahora de finalmente cómo va a ser. Pero aquí vamos a tener los detalles, ¿verdad? Sí, aquí tendremos los detalles cuando se vaya a seguramente. hacer ese estreno y apoyar, obviamente, pues esta gran producción. Seguramente. ¿Cuál sería, ya que está el cumpleaños ya cerquita, cuál sería el mejor regalo este año de cumpleaños? Bueno, el mejor regalo de cumpleaños es seguir tranquilo. Sentirse uno feliz, profundamente feliz haciendo lo que uno hace, que es arte, que es música, y que mejoren las cosas en Cuba. Yo quiero que llueva café en el campo, yo no quiero un martirologio para el pueblo de Cuba, quiero realmente felicidad, y que si para que esa felicidad exista tengan que dejar de dirigir administrativamente el país gente que no tiene la capacidad necesaria para hacerlo, porque dejen de dirigirlo. En definitiva, el pueblo está ahí para dirigir su país, ¿no? Así mismo. Bueno, Pedro vive aquí en Miami, pero entre Miami y otras ciudades del mundo. Yo tengo residencia hace años en España y me paso temporadas muy largas en España porque he trabajado mucho por allá, tenía una manager holandesa. Radico en España, pero me muevo siempre en temporadas largas para Europa. Y he estado regresando siempre a Cuba, en el sentido de que he ido a Cuba, he hecho conciertos. Hace muchos años ya que no me presento en Cuba, porque la última vez que estuve en Europa, estuve 7 meses por Europa, en una gira. Y regresé, estuve como 15 días, me propusieron un contrato de trabajo por un año aquí en Estados Unidos. Pasé por Cuba como 15 días y regresé y vine a Estados Unidos. Después de eso vino la pandemia y ya yo no he vuelto a presentarme en Cuba. Y en Europa tampoco. Entonces estas cosas las quiero quizás retomar, no sé, vamos a ver cómo vienen las cosas, cómo viene la vida. Tengo residencia aquí desde hace años en Estados Unidos también. Sí. Ahora que abrieron de vuelta el comercio en Cuba, ojalá que Pedro sea parte de ese comercio, que lo dejen entrar como una mercancía, de verdad. O sea aquí en Miami a veces uno se siente como en Cuba, realmente me encuentro con la gente por la calle, me saludan, me abrazan, me piden fotografías. Y me siento un poco realmente como si estuviera en La Habana en muchos aspectos. O sea, nota el cariño de la gente. El cariño sí. O sea, Pedro es ciudadano del mundo realmente porque está en todos lados, ¿no? En todas partes. ¿Y en España en qué partes? ¿En qué ciudades normalmente radica? Yo suelo radicar en Torrejón de Ardoz. Es una ciudad, tengo amigos allí y de allí... ¿Queda cerca de qué gran ciudad? No, queda muy cerquita de Madrid, a 25 o 30 minutos de Madrid, en un trencito maravilloso. Llegas a Madrid enseguida y así. Bueno, a veces por temporada nos vamos a Santiago de Compostela también, en Galicia, y la pasamos muy bien ahí también. Y nos queremos, a mí me gusta moverme, yo soy muy... del mundo. Sí, yo soy bastante nómada en ese sentido, porque de verdad que soy así. Hasta los equipos de música y todo que tengo son todos portátiles, porque yo cierro maleta y me muevo. Cierro y para adelante. Realmente soy así. Yo un día en Cuba me dije, tengo que conocer el mundo. Que eso no tienen realmente, independientemente que haya 1000 razones para irse de Cuba y para no vivir en Cuba y en Cuba sea un problema, etcétera. Pero en realidad esas decisiones mías fueron... estuvieron más guiadas por mi deseo de conocer el mundo, de ver el mundo. Yo he aprendido, mi vida ha cambiado desde que yo he ido al mundo. Y he hasta analizado la situación de Cuba de manera diferente, porque el mundo te da muchas herramientas, descubres y aprendes historias, que aunque las has leído en los libros, ves testimonios de cosas que... Te das cuenta que muchas veces no estamos viviendo problemas nuevos, que son problemas viejos del mundo, que el mundo lo ha ido resolviendo. Y Cuba tendrá que resolverlo también, en definitiva. Pero quiero decir, la motivación de ir al mundo, a Estados Unidos había venido muchas veces, yo no había tenido residencia aquí, nunca quise quedarme a vivir en Estados Unidos, porque estaba en Europa en realidad, tenía un proyecto bueno en Europa y realmente, pero no es lo mismo venir a este país 2 meses o 3 meses a vivir unos años aquí, comprender, entender este país, aprender su cultura que es compleja y diversa. Y el cubano con más razón sabe lo que es una cosa el visitante y otra cosa el residente. Sí, pero yo tengo mucho interés en conocer este país. Tengo mucho interés en aprender lo que es realmente este país y te digo que confieso que en unos años me doy cuenta cada día que sé menos. Es decir, me doy cuenta realmente de lo poco que sabía de este país. A pesar de que he visitado este país muchas veces, nunca había tenido la posibilidad de entender este país profundamente como estoy haciéndolo ahora, ¿no? Pedro Luis Ferrer, ¿cómo me gusta hablar español? Así se llama. Me gusta hablar español. El espectáculo que tendremos
el 17 de septiembre, porque una de las canciones se llama así, como me gusta hablar español, Como me ¿correcto? gusta hablar español. Pero hablar no con R al final, con L, hablar. Sí, es una canción que hace un compendio de frases del pueblo de Cuba, como habla la gente. Si Burundanga tú hablabas al comienzo de que Celia me cantó un tema, ¿no? Pues yo el tema que había pensado para que lo cantara Celia era ese, como me gusta hablar español. Y Celia finalmente grabó Estimado Mario Güey, que fue una producción de Willy Chirino, que le agradezco los buenos oficios a Willy, indudablemente. Y es un tema muy bonito, pero eso, como me gusta hablar español, es un tema que yo lo pensé verdaderamente, siempre tuve la ilusión de oírselo a Celia Cruz. Así que es un tema... Pero ese se puede escuchar un pedacito porque tiene no, muchos yo no arreglos. ni sé tocarlo porque yo lo toco con el tren, con mi banda y eso. Exacto, con la banda. Pero bueno, vamos a cerrar el programa porque ya pues se nos acaba, pero queremos cerrar con música, Pedro Luis, y agradeciéndote nuevamente que estés aquí con nosotros en Good Morning Doral, deseando, bueno, muchos años más de carrera artística y que pases un feliz cumpleaños el 17 de septiembre. Tengo de hombre sueños de niño, tengo de hombre sueños de niño, un deseo de saltar por los caminos, Carapacho, pa' la jicotea, Carapacho, pa' la jicotea, pa' quien camina tan despacito, naturaleza tuvo esa buena idea. Caravaggio, pa' la jicotea, pa' quien camina tan despacito, naturaleza tuvo esa buena idea. Muy bueno. ¡Eso!